Comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Feliz de otro Autores en Línea nuevamente. Sí. Ya llevamos 7 años, ¿no? Vamos a cumplir 8. Vamos a cumplir 8 en noviembre. Ajá. La verdad, no puedo creer. Me parece como que hace un año estamos. No, pero hace ya hace un bastante. montón. Nos ha pasado una parte de la vida acá en Argentores Felices, Sí, por supuesto. Y hemos aprendido mucho, ¿no? Muchísimo. Sobre los autores. No, muchísimo. Y hemos conocido autores que no conocíamos. Sí, me gustaría hacer una recopilación de estos 8 años, de todas las cosas que nos fueron diciendo los autores, técnicas, Sí, cómo qué se bueno. inspiran, qué hacen cuando se traban y no saben cómo seguir un texto, si lo dejan, si lo descartan. Lo que pasa es que en realidad hay una diversidad de situaciones. Por lo general, la mayoría dice, no, tiro, otros guardan. Sí. Yo del que me acuerdo es sí. uno que dice, ¿usted se acuerda en la imagen del autor que había antiguamente con una máquina de escribir, creo Sí. que era Olivetti, y todos los bollitos Sí. de papel? Sí. Entonces dice que él lo que hacía era en la computadora, lo guardaba en un cajoncito, ¿viste? Cuando Sí, guardás. en una carpeta. Y que muchas veces le sirvió para Sí, resolver otras claro, cosas. un personaje, ¿no? O Entonces, claro, un personaje, y buscaba ahí a ver si encuentro algo que tenga, que me ayude mentalmente y todo eso. Así que de ese autor me acuerdo porque digo, sí, en una carpeta, él tenía una carpeta, yo le digo cajoncito, porque después se van abriendo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, y muchos se han inspirado en sus obras, o sea, llevamos más de 500 autores, ¿no? Sí. De lo que yo recuerdo, muchos se han inspirado en noticias que leen en los diarios Sí, o que ven en la tele, claro. son disparadores, ¿no? Disparadores, así se llaman en guión, sí. Y Mauricio Cartún, que ha sido docente de los 500 que entrevistados pasaron por Cartún, viste que él siempre les dice que piensen como en una foto. Sí. Y siempre recuerdo el ejemplo que él decía, hay una foto como de una conferencia, un montón de gente sentados en un salón y a un costado hay un paraguas. Entonces decía, ese paraguas es lo que va a empezar con el guión. Entonces ahí tenés que empezar, era un ejercicio, claro, ¿no? Sí, un ejercicio de guión. Pero bueno, muy interesante. Bueno. Algún día vamos a hacer una Estuve compilación. con Cartoon hace 2 o 3 semanas que dio una charla. Estuvo en Argentores, ¿no? Sí, súper interesante. Le mandamos un beso al Cartoon. Sí, le mandamos un beso porque cada autor que ha pasado por acá pasa. Sí, muy bien. Creo que el autor de hoy lo tenemos también, que ha pasado por Cartoon. Así que vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Horacio Nin Uría. Horacio es actor, es dramaturgo, director, docente, egresado de la carrera de dramaturgia de la EMAT, dirigida por Mauricio Cartún. Y bueno, como actor se formó con Claudio Tolcachir, Ricardo Bartiz, Andrea Garrote, Guillermo Angelelli. Como director se formó con Rubén Schumacher a través de una beca de perfeccionamiento que le otorgó el Instituto Nacional del Teatro. Bueno, ha hecho varias actividades, dicta clases de actuación en Timbre 4 y de dramaturgia en el estudio de Julio Chávez, también en el Instituto Argentino de Musicales, el IAM, dirigido por Ricky Pashkus, y acaba de ganar el concurso Argentores SGAE. SGAE es la Asociación General de Autores y Editores de España, con la obra Luciérnagas, Sueño Bastardo. Le damos la bienvenida. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿cómo te dicen? Porque en tu Instagram sos cochinín. No, me dicen, por lo general me dicen horas. Horas, ahí está.
Sí. Bueno, primero felicitaciones por el concurso que ganaste con Argentores y las GAE, que es Sí, está buenísimo. buenísimo eso. Contanos cómo recibiste el aviso de que habías ganado. Bueno, vi que entró una llamada de Argentores y tenía la ilusión de que fuese eso y era, y Ah, me puse muy contento. Me puse muy contento. bueno, La verdad, de tener la posibilidad de ir nada, a mostrarle mi obra allá, a que se conozca, digo, me parece una oportunidad muy linda y nada, está buenísimo por donde se mire, no sé, muy contento. ¿el viaje cuándo es? ¿En noviembre? En noviembre, fines de noviembre, sí. ¿Y cuándo viene la gente de España para acá? ¿Sabés eso o todavía no? Justo ayer me mandaron, que es Ah, ahora, fin de junio, creo Junio. que del 29 de junio al 2 de julio o algo así. qué bueno. Bueno, ahí vas a estar, me imagino, Sí, viendo. sí, sí, Eh, ahí vienen los autores de allá. bueno, contame un poco cómo es esto. O sea, va tu obra allá, quién la va a representar, quién la va a dirigir, ¿cómo es? Se hace un semimontado con un director de allá, con actores de allá, de tres textos de acá. Aún todavía no sé quién es el director ni los actores. eh, no tengo esa información. Supongo que eh, cuando esté confirmado se contactará conmigo o yo me contactaré con él. Me da mucha curiosidad saber qué van a hacer. Sí, ¿no? Porque yo la obra la dirigí acá, Vos la dirigiste en el Cervantes, ¿no? en el Cervantes, y ahora la repongo en el Centro Cultural Borges, ahora en julio. Ah, qué bueno. ¿Qué días va? ¿Ya sabés la fecha de los días que va a Sí, estar? los jueves y los domingos en el Borges. Ah, qué bueno. Está Por, bueno, pues con entrada gratuita al Borges. claro, claro, el Borges. Mira, yo no pude ir al Cervantes, pero recuerdo que fue un éxito y a mí lo que más me llamaba la atención es que en la obra hay títeres. Bueno, eso es lo que me genera mucha curiosidad de la apuesta de España también, que van a Claro, hacer con eso, porque los títeres es una decisión de puesta que no está en el texto. En el texto son niños. son niños, claro. Pero Y, en el caso de que acepten poner los títeres, debería llevar los títeres que usan acá, porque hacerlos allá, no sé. eh, a ver, en el texto son niños, ¿no? La idea de que sean títeres surgió en la apuesta de cómo resolver el tema de los niños. A mí me da curiosidad saber no sé, por momentos me veo tentado a mandarle imágenes y contarle lo de acá, y por momentos no, me da mucha curiosidad No, saber. dejá que te sorprendan. Exacto, exacto. ¿O no? Sí, total, total. Este, Sí, es verdad, sería bueno que a lo mejor se le ocurre algo distinto. claro. Sí, 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 por eso, me da mucha curiosidad. Ahora, qué bueno, o sea, ustedes decidieron por el hecho de poner niños, tal vez por el horario o por algo en especial, y que ahí pensaron cómo resolverlo. Sí, a ver, ante la dificultad técnica y de producción, es lo primero que se te aparece, pero tampoco me convencía del todo que sean nenes, porque bueno, me parecía que la obra iba hacia un lugar un poco oscuro, pues la obra tiene mucho humor, la verdad, y me parecía delicado que sea con nenes. Tampoco me convencía la idea de grandes haciendo de niños. Claro. Me- Ah, sí, Me parece tipo, una idea muy creativa, ¿eh? no, a Y mí buscando la vuelta, también. cuando me apareció, ya que hablaban recién de imagen de disparador, cuando Sí, me apareció la imagen de que sean títeres, fue como sí, 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 como hay algo Qué bueno. de, claro, de yo todas las vi, capas de sentido que habría, sí, del procedimiento poético que implicaba, que me parecía que iba por ahí. Obviamente desde la inconsciencia absoluta de nunca haber trabajado con títeres, y que claro, después me encontré con un montón de dificultades y de novedades y de posibilidades, ¿no? Porque es todo un lenguaje que sí. nunca había explorado y que me pareció muy potente. No, no, yo cuando vi las fotos y todo, o sea, es más poético todavía que haya títeres en vez de niños, ¿no? Total, total. Bueno, contemos un poco de qué se trata. Se llama Luciérnagas, Sueño Bastardo. eh,
y está ambientada en Buenos Aires del siglo XVIII, ¿no? Sí, bueno, transcurre en la casa de los niños Expósito, Mm. creada por el virrey Vértiz, y por eso el tema de los niños es tan central, tan importante. Contame un poco qué son los niños expósitos. Sí, perdón, yo lo doy por sabido porque ya No, vengo, no, yo lo sé. vengo con ellos hace ya Nos escuchan un muchos rato. estudiantes de guión, de un No, hay montón de gente cosas también que yo para sé que son los informar. niños Sí, que dejaban ahí abandonados. sí. Sí, exacto. El Loco es una de las primeras instituciones que aparecen en Buenos Aires colonial, con este virrey Vértiz, que también en la medida que me fui interiorizando en su historia, me topé con un virrey con muchas inquietudes culturales, artísticas, porque entre otras cosas funda la primera imprenta, el primer teatro, la ranchería. Y entre las cosas que instala es la Casa de los Niños Expósito, que es la casa que alberga a los hijos productos de relaciones extramatrimoniales, Claro. que había por doquier, era un problema diario que aparecían niños muertos en la calle, abandonados. Abandonados, sí. Y ante esta problemática, perdón, estoy con una niña acá que hoy no fue a la escuela. Ay, Dejala Hoy no fue a la escuela porque hay muchos bichos dando vueltas, sí. así que la tengo acá. ay, bueno, ¿cómo se Hablando llama? de niños expósitos, pues, Sí, pobrecita. ¿Cómo se llama? tengo una niña. Eh, bueno, y entonces se instala esta casa que tenía la particularidad de tener lo que se llama un torno, que es un dispositivo que después me di cuenta que es un poco el que está en las heladerías, ¿viste? Como donde dejas el helado, ese cilindro Sí, Sí, que donde dejas algo a un lado y que gira, bueno, donde se dejaba a los niños sí. para que no se vea quiénes eran los papás. los padres, ¿no? Sí, los dejaban ahí, era como un hueco, digamos, en la pared. Con ese dispositivo, vos dejabas el bebé ahí y tocabas un timbre Claro. y Sí, te una, ibas. una Ellos, campana, exacto. claro, una campana, en realidad es un timbre. Y giraba eso. Yo eso lo vi en La Manzana de las Luces. Hay unas guías ahí que te cuentan toda la historia y en Claro, principio estaba ahí, ese lugar. originalmente estaba ahí, Sí, exacto, te exacto, cuentan la estaba en la manzana. historia. Que además no solo dejaban niños por relaciones extramatrimoniales, sino que si tenían mellizos, por ejemplo, se quedaban Sí, con un se niño y el quedaban con otro uno lo solo. daban. O sea, historias increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Bueno, y después se cruza con la historia de la imprenta, sí, que es esta imprenta que compran a los franciscanos, muy arruinada, y que con plata de las ganancias de imprenta la idea es destinarla a la Casa de Niños Expósito y ponen a niños a trabajar en la imprenta. Algo de todo ese universo, en la medida que me iba metiendo, me parecía muy, muy potente O como sea un que mito explotaban a originario. los niños en aquella época. y siempre se Sí. explotó a los No, pero niños, digo ¿no? ya de aquella época. Sí, y a ver, y la idea de niñez también es más posterior, ¿no? Más de la revolución industrial, más para acá. Entonces también ese abismo de la idea de niñez también me interesaba, qué significaba ser un niño en el siglo XVIII, había niños. Claro. Que había muchas, no tenían todas las herramientas que tienen ahora, ¿viste? Sí, bueno, incluso tenían mujeres que eran se llamaban las amas de leche, o sea, las que le Sí, daban, porque eran sí. bebés, muchos. O sea, era toda una organización cruel, pero por otro lado decís, bueno, como decís vos, Horas, los niños se morían si no en la calle o Ujú. los perros lo comían, o sea, Sí, los sí. dejaban tirados, ¿no? Por lo menos le daban Eh, vida, no importa. Sí, bueno, y en la obra hay un personaje que es una ama de cría, que es un poco ah, la que se encarga de llevar todo adelante, que aparece como claro, una especie de heroína anónima, claro. en contrapunto un poco con el, ¿Y, con y, el virrey. y qué tenía que ver acá el virrey en todo esto? ¿Él fue el creador de este lugar? O sea, ¿cómo aparece él? Y sí, el lugar aparece como una especie de política pública del momento, ¿no? Ah, ok. Eh, y a mí me interesó también cómo eso dialoga con
la aparición de la imprenta, con la aparición de la ranchería, como el primer teatro, había algo de todo ese Universo. todo ese mundo en ciernes, ¿no? Toda esa gente, digo, porque esto era poco más que un pantano y que esas decisiones un poco bastante arbitrarias de, bueno, empecemos por acá, pongamos esto, empecemos con muchas comillas, ¿no? Pero como ese modelo un poco importado, tratar de aplicarlo acá, lo que era aquello, digo, algo de todo eso de esa forma torpe que se da, además, donde él se termina yendo y ese proyecto queda un poco trunco, un poco inconcluso. Y que además esa imprenta es la imprenta que luego se utiliza en Mariano Moreno y que tuvo un rol bastante importante después en lo que fue todo el proceso de emancipación. Entonces hay algo de cómo, de esa contradicción que me parecía muy, muy atractiva. Claro, tenés razón, sí, sí. Viste que pasan esas cosas, ¿no? Que hacen algo y después resulta que eso va en contra, ¿no? Sí, total. O sea, para nosotros fue mejor, lo mejor que nos pudo haber pasado, la Sí, emancipación. y la creación de la ranchería, mal que mal, es como la piedra fundante de nuestra tradición teatral, Claro, no sé. del teatro, sí, tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, y el tema de ambientarlo todo de época, estamos hablando de fines de 1800, ¿eso fue complicado? ¿Tuviste que hacer una gran investigación? ¿Quién estuvo en el vestuario? Sí, a ver, está ambientado en la época, pero siempre con una mirada un poco corrida, ¿no? De hecho, en un momento aparece el virrey tocando una guitarra eléctrica. Claro. Ah, Vamos a Hay, decir que, te hago un punto ahí, el vestuario es de, la asistencia de vestuario es de Agustina Bodnar. ¿Y el vestuario quién lo realizó? Magda Banach. Magda Banach. Ajá, yo Magda sabía. Banach, que hizo un trabajo increíble, Ujú. eh, donde también se pusieron de acuerdo con el escenógrafo, Marcelo Valiente, Sí, trabajamos sobre una estética donde pusimos muy en primer plano esta idea del pantano, claro. de la humedad, el moho, estos personajes un poco eh, corroídos, ¿no? Está todo esto como siempre muy presente y en contrapunto con el virrey que aparece como una especie de personaje glam, Ujú. con una, unos miriñaques y una cosa muy sí, ya. llevada Muy bien. al extremo, y bueno, y donde ahí se hace algún guiño, bueno, en los momentos, tiene un momento musical el virrey muy divertido, Ujú. donde ahí sí aparecen los instrumentos, Sí. La música es eh, de Julián Rodríguez Rona, ¿no? y la música original y letra de Julián Rodríguez. Sí. Ya que Sí. estamos hablando de esto, la realización de los títeres es de Alejandra Farley, que es muy Sí, reconocida por todo lo que hace en una esa genia industria. que hizo un trabajo muy sensible, porque era realmente, nada, yo sobre todo que no venía del mundo de los títeres, me preguntaba cómo iba a ser los títeres, y el día que apareció con uno, Ujú. que con los títeres se trabaja, esto lo aprendí en el hacer, que con los títeres se trabaja con un prototipo, no trabajás con el títere definitivo. Claro, Y ya cuando apareció con el prototipo, que no tenía cara, pero que tenía su funcionamiento, su tamaño de niño de 4 me años, encanta a mí. fue muy impresionante. Sí, Ahí me di cuenta, che, esto es muy potente, esto es sí. muy potente. ¿Y la persona que lo maneja es un actor o es alguien especializado en el Yo, manejo? bueno, ahí llamé a audición abierta en el Cervantes, porque sabía que necesitaba algo muy singular, que era que fuesen actores, pues están todo el tiempo en escena, Sí. pero la Claro, idea no es en ningún momento esconder ningún tipo de artificio, digo, porque no. Entonces tenían que ser actores, pero también manipular los Los claro. títeres, títeres. y también tuvieron que aprender a manipularlo, ¿no? Sí. Digo, porque es un título... la técnica, esto lo aprendí después también, es técnica bunraku Sí, del teatro japonés, sí. que Que son estos además títeres caminan en el escenario, vamos a contarle al claro, pero público. que No los es que manejan están. varias personas, incluso Sí, 3 personas manejan un sí, títere, sí. 5 personas manejan un títere.
acá era un actor por títere, ¿no? Porque también había algo Sí. como de crear esa especie de dualidad, donde el titiritero es una especie de extensión de ese niño. Bueno, pero la verdad que el resultado... Y estuviste en el momento que le entregan el títere al actor, cómo empiezan a conectar y todo ese trabajo es maravilloso, no sé, contalo sí. si vos lo viste, si estuviste. Bueno, un poco eso se dio en la audición ya, porque el Ujú. títere lo conocí el día de la audición, que hicimos audición abierta. Sí, Y bueno, y ahí Alejandra trajo los títeres y bueno, y se le da un rato al actor sí, para probar y demás. Miraban con cara de pánico, ya tenían claro, 3 minutos para probar un títere que tenés que mover los brazos, tenés que mover los pies, tenés que mover la cabeza. todo. Eh, y, y bueno, y ahí, sí, todos fascinados Qué con el lindo. títere. Y después otro momento fue ya cerca del ensayo general, un poco antes, cuando el títere apareció con cara. Ajá, Cuando apareció, porque siempre trabajamos sin cara, ¿no? Sí. Era una cosa neutra. sí. Ujú. Y cuando apareció con cara fue, no mueve la boca. No nos habíamos dado cuenta, porque uno se completa con sus imágenes, ¿no? Uno Claro. digo, lo veía hablar al títere ya, digo, Claro. ya estaba tan acostumbrado. Y bueno, y era el gran desafío, era, bueno, a ver cuánto la gente comprará esta convención tan naif como milenaria también, ¿no? Y la verdad que enseguida la gente entraba Claro. con... No, pero entraba además con- el títere le haces trabajar la imaginación a la gente, lo que vos decís, no tiene boca, no tiene esto, ahora tiene, ¿no? Te hace... A mí me encantan, no sé, a mí Y lo que nos personalmente, decían muchos era que enseguida ves un nene. sí. Te olvidás y ves un nene. Y es verdad, a mí con los ensayos ya me pasaba, para mí eran niños. Ujú. Qué bárbaro. ¿Manejaste vos alguno como por curiosidad, digamos, ahí? Sí, un poco en los ensayos, digo, sí. Ajá. De hecho, los tengo acá ahora por los ensayos y a veces se los muestro a mis hijos y Claro. un poco les fascinan y un poco se asustan también, pues Ajá. Sí, da un son del poco. tamaño de ellos. Es claro, claro. Claro. Pero es muy interesante el trabajo corporal que tiene el títere con el actor, ¿no? No, y además la La ropa también, creación, ¿no? sí. Porque también están con una ropa que tenga que ver con la época, ¿no? Sí, es un poco una licencia ahí un poco ambigua, donde son como de la época y no, son un poco fantasmas, Ah, eh, claro, igual no tenían mucha ropa tampoco los niños. claro, exacto. Entonces están descalzos, Claro. Claro. están un poco mimetizados con este modo de la escenografía. Qué lindo. Qué bueno, la verdad, porque uno piensa títeres para niños. No, no, hay títeres No. para... Bueno, me acuerdo hablamos con una autora que se ha ido a Francia a hacer un curso, parece como que son expertos, o había un lugar expertos en eso, ¿no? En títeres para adultos. Ujú. No recuerdo en qué ciudad de Francia, pero porque uno lo toma como para niños Sí. y tiene todo un arte No, y y un manejo, que además la gente se confunde con las marionetas, con claro, cosas, no tiene distinto, nada sí. que ver. En el San No. Sí, Martín yo total. vi una obra completa de títeres, hace Sí, unos era todo años. un debate también Sí, cuando hicimos la gráfica, cómo hacer para Ah, que claro que no era una obra para niños, digo, ¿no? claro. claro. Está muy asociado el tema. Pero me Que es parece súper creativo que hayan puesto Y el título, ¿cómo surgió? Luciérnaga, Las luciérnagas. el Sueño título, bastardo. Luciérnagas, no, sueño bastardo. sí, le di mucha vuelta al título, pero hay muchos títulos, y en la medida que lo pensaba, me daba cuenta que cerraba por muchos lados. Las luciernas remiten ya a los niños, a ese brillo fugaz, pero también había algo del virrey, que bueno, que fue también el que trajo las luminarias a la ciudad, y había algo de sus ideas iluministas que también me cerraba por ahí. La idea de la luz también en relación al teatro, digo, que fue el que trajo, empezando la ranchería, la luz que inicia la función y la luz con la que termina, con cómo termina la ranchería, ¿no? Ujú. Como que hay algo de la luz que estaba presente todo el tiempo.
y algo de este brillo efímero de los niños que me parecía que hacía sentido. Y después lo de Sueños Bastardos, bueno, esto ya fue por una cuestión de Argentores, pero, pero Es más me pareció literal, es más literal, ¿no? más literal, la bajada, pero bueno, el Luciérnagas no es tan literal, bueno, el Sueños Claro. Bastardos me permitía una bajada más. Claro. No, ¿Tenías otro nombre para la obra? ¿Tuviste que cambiarlo a eso? Porque yo siempre Bueno, le digo, vamos a contarle, la gente lleva un título y se tienen que fijar si ya no existe, ¿no es claro. cierto? Entonces yo les digo, lleven 2 o 3 alternativas por las dudas, porque... no, era Luciérnagas a secas, ¿no? Ah. Y bueno, le busqué muchas bajadas, digo, Luciérnagas que llegamos a Sueño Bastardo. Claro. Luciana Hay Furiosa, claro, por la canción. te iba a contar, hay un tango, ¿no? Que dice Luciérnaga Furiosa. Creo que es un tango. El día que me quieras, sí. Ah, Sí, sí. eso es. Bueno, vamos al tema para ya ir cerrando. Quiero hablar un poco de las clases que das en Timbre 4. No sé si das clases de dramaturgia. No, en Timbre 4 no estoy dando sí en YAM. En YAM, la de Ricky En YAM sí Pascus. estoy dando, Ajá. doy de dramaturgia y doy de actuación. Bueno, en las clases de dramaturgia, ¿qué es lo que más te preguntan o en donde más problemas tienen las personas a la hora de escribir? Estoy pensando a ver si hay algo en común. Y por ahí el cierre, el final, que no saben si dejar final abierto, si empezar a escribir ya sabiendo el final o dejarse llevar. Sí, a ver, siempre para mí obvio, el problema del final siempre está, pero mucho antes siempre está el problema del principio, que es cómo arrancar, digamos, cómo empezar a escribir, que yo, bueno, los escuchaba antes que entre yo, que hablar de cartoon, y yo vengo muy de esa línea y en la que enseño y en la que confío mucho, Sí, que es la imagen generadora. eso. Yo lo enseño hasta el cansancio y es en lo que yo confío mucho. Bueno, de hecho, Luciernas parte también de que me topé con una tapa de la Gaceta de Buenos Aires donde decía Real Imprenta de los Niños Expósito, y eso me llevó a Claro, a investigar y a investigar. pensar, bueno, una imagen con dos términos, niños abandonados y una imprenta que relaciona bien entre esos dos términos. Eso es mucho lo que trabajo en los talleres. Después, sí, también está el problema de uno cuando empieza cómo empezar, o cuando encuentra cómo empezar, luego se topa bueno, cómo sigo, ¿no? La frustración de, bueno, voy, y de repente, che, se me... y ahí, bueno, y ahí está también el desafío de seguir y no tirarla. Arrancar con un material nuevo, o seguir con ese. Y todos tienen como un esquema de inicio, o sea, el desarrollo, el nudo del problema, y eso todos tienen como esa fórmula, digamos. A ver, yo lo que siempre les planteo es tener un horizonte yo le digo una promesa dramática de que algo va a pasar, ¿no? De no quedarse, que a veces la idea de conflicto es un poco reduccionista, que nos sirve como primer contacto y que es también muy abordada en los talleres de actuación, la idea ¿no? Llega un personaje con un conflicto, objetivos contrapuestos y demás. Yo siempre les digo que a veces la idea de promesa dramática me sirve más en términos de, bueno, algo va a pasar y eso me permite avanzar con la escritura e ir hacia allá, que muchas veces en la mitad del camino o incluso antes me doy cuenta, no era para ahí, era para el otro lado. ¿No? Y en esos casos,
cuando te pones a escribir, lo que hablamos antes, no se tira nada, ¿no? Se guarda y tal vez después lo usás para otro guión. Sí, ni hablar, ni hablar. No se Mm. tira nada, o No sea, se tira nada. No, no. Eh, sí, también eso, uno es como que planta, ¿no? Va plantando en macetitas, va poniendo semillas Claro. y hay algunas que llegan a planta y otras que quedan ahí, después la revisás, mirá, acá hay algo interesante, digo, también cuando tomás cierta distancia del texto, digo. Claro. ujú, Yo, por ejemplo, Luciernas la escribí a lo largo de 5 años, creo que fue en varias etapas, ¿no? La agarraba, la abandonaba, la claro, retomé en la pandemia, después ¿no? Y bueno, no es, es un proceso que muchas veces no es lineal y que a veces es difícil verlo en términos de productividad, es decir, bueno, cuánto hay el avance no es lineal, digo. Entonces, Claro. claro. Me gustó la palabra macetita. Yo uso cajoncito, ¿viste? La palabra macetita, así como lo guardo ahí. Pero Este, está bueno eso o sea, no ponerte los tiempos. Hay gente que a lo mejor pasa en las canciones, ¿no? Que las escriben en 1 hora y otras te llevan 5 años, 6, 7. Y eso tiene que ver con lo que te va pasando, ¿no? No hay que exigirse es lo más de difícil, eso, la carrera contra la ansiedad. eso, sí. No, o a veces es a pedido. No sé si has escrito algo a Sí, pedido, pero bueno, ahí tenés un tiempo. bueno, sí, ahí opera otra cosa que es el famoso deadline, ¿no? Que ahí uno, Sí. bueno, este, tenés una fecha de entrega o algo y bueno, hay que avanzar como, Y ahí qué haces, te organizás el día y decís, bueno, tengo que cumplir para tal fecha y decís, bueno, todas las mañanas tantas horas te sentás a ver qué sí, pasa o cómo es. eso. Ah, Por lo sí. general en la madrugada, cuando están los niños durmiendo, Ah, claro, en ese es el silencio. momento. cada uno tiene su fórmula, Su ¿viste? Sí, fórmula, Ah, sí, sí, sí. No, hay de sí. todo, ¿eh? Hay gente, yo admiro a los dramaturgos que escriben en los bares, en pleno lío que el mozo a los gritos pide esto, pide el otro, pero bueno, se inspiran Sí. desde ahí, ¿no? claro, pero es como si estuvieses actuando y esa es la música ambiental. Sí, es la Eso música. me lo decía Enrique Pinti, yo lo conocí, le decía, ¿cómo puedes escribir en los bares con todo ese ruido? Que antes había más ruido, música funcional, todo. Y me dice, no, pero esa es como si estoy actuando y esa es la música que tengo. Si no, no podía escribir, decía. Está bien, Qué con ese ruido bárbaro. de fondo, sí. Sí, sí, hay un ruido. A mí me pasa que enseguida me pongo a escuchar lo, ¿Sí? lo que hablan y me Claro, parece tanto más atractivo que mi obra, Ah, digamos. podés sacar un sí. texto de ahí, ¿eh? Bueno, eso Sí. era Iskovich, que es de Claro, cine, Irene Iskovich, una y autora de cine. Irene Iskovich le decía a sus alumnos, Sí, es de Argentores sí, Irene sí, sí, también, ¿no? sí, la presidenta del Consejo de De Cine. cine, ella decía, ustedes van a un bar y ponen a grabar lo que está hablando la mesa de Claro, al lado. O sea, les mandaba a hacer ese trabajo a los sí, alumnos, ¿no? sí, Y no, aparecían cosas increíbles, más si Sí, era sí. una pareja claro. que estaba Bueno, discutiendo yo mejor. aprendí con otro que decía, lo que vos escuches y te llame la atención, siempre lleva una libretita, porque no llegás a sacar para grabar. Y anotate algo que te llamó la atención, una frase o algo, porque salen títulos de obras, decía. Es verdad, Sí, sí, es sí. Sí, verdad. sí. Sí, Bueno, sí, yo sí. una vez estaba parada por cruzar la calle y pasa un tipo en bicicleta Ujú, hablando por celular, pero sí. fuerte, pues lo escucho, y la frase que yo escucho dice, ¿cómo le va a poner crema a la milanesa? Y la verdad que me quedó y dije, es verdad. Claro, qué buen título para una comedia, ¿no? No sé cómo siguió la conversación, pero él Claro. pasó en bicicleta Pero diciendo viste que eso. son títulos, Sí, ¿no? Frases Sí, que sí. forman un a mí me título. quedó, porque la verdad nunca se me hubiera ocurrido ponerle crema a la milanesa. Sí, sí. Pero sí, digamos, todo hay que estar atento, ¿no? Como decís vos, a lo que pasa alrededor, ¿no? Sí, muchas veces es mucho más interesante que lo que puede uno crear a partir de la nada. Incluso es rara vez uno crea a partir de la nada, siempre es a
partir Sí, siempre es a partir de... bueno, el otro día debatían sobre el tema de el plagio, que todo Sí. saca una idea. Bueno, uno incluso cuando habla, está hablando por cosas que vio o que le Claro. pasaron. Eh, lo que pasa es que uno después lo dice con su Su manera, con impronta, su sí. sentir y su pensar, ¿no? Pero Sí, sí. es como que todos sacamos algo de algo. Las historias, ¿no? Vienen de algún lado. De verdad. Bueno, Horacio, ¿estás escribiendo algo nuevo? ¿Tenés ahí algo en carpeta? Plantitas, plantitas. Qué bueno, bueno, qué bueno. Igual ahora ya tenés la agenda bastante, bueno, con el Sí. reestreno, que me dijiste que era en julio, En julio, sí, jueves y domingo, ahí en el Borges. Ujú. en el ¿Cuántos Borges. chicos tenés? Dos, ¿no? Dos. Bueno, Dos. ¿cuándo se viene el musical para niños? Pronto, pronto. Inspirados en ello. Con Mirá, títeres, eso mirá sí, que esa es la condición. cómo te respeta y te deja hablar, no te interrumpe. No, re bien. ¿Cómo Muy se llama? bien. Te preguntaba cómo se llama. Dalia, Ah, muy Dalia. bien se portó, la Mira, verdad, nombre excelente. para teatro, Dalia. Sí. hablando de plantitas, No, muy bien. ¿Y el otro niño? Para que... Lucio, Lucio, ahí Lucio. estamos. está en la Lucio escuela. Dalia. Mm. No, muy bien. Bueno, te felicitamos, muchos éxitos en Bueno, muchas Madrid. gracias. Sí. Yo creo que lo vas a pasar bárbaro porque también viajan los otros ganadores, Sí, ¿no? Sí, que los conozco, a Patricio Ruiz y a Y a Nati Villamil. Villamil. sí, Sí, estuvieron acá antes que vos. Ah, O bueno. sea, sí, te nombraron así. nos hablaron de vos Sí, también. sí. Dijimos, no, tienen que estar los tres, ¿viste? Así que Claro. los tuvimos a los tres. Así Qué bueno. Me parece que Natalia ya estaba haciendo la valija, más o menos. Sí, porque ella Está sí muy va. ansiosa. Sí, sí. Así que bueno, yo te voy a ver ahora cuando vayas a ver a los autores en Argentores. Te voy a Ah, ver. buenísimo. Pues Claro. yo soy de Nos Argentina. veremos allí. Pero bueno, ahí tenés eso, el reestreno, después Sí. preparar lo otro, o sea que tenés el año completo. Sí, digamos. ¿cuándo estrenas en el Borges? El 2 de julio. El 2 de julio. 2 de julio. Perfecto. Y la entrada es gratuita, Sí, eso es porque el totalmente. Borges ahora ya hace unos años que la entrada es gratuita para todo, hay exposiciones, hay de Sí, todo. de todo. Sí. Un lindo lugar también. Bueno, Horacio, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Dale. Todo lo mejor. Felicitaciones de vuelta, sí. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Nos vemos. Qué lindo Muy bien. hablar con un autor. Qué Sí. bueno el recurso que tuvo de los. Me fascinan, ¿sabías los títeres? Ah, no sabía. Ah, sí, yo me he visto obras enteras en el San Martín. Claro. Es un género sí, muy es difícil de muy hacer. difícil. Primero porque el actor está haciendo dos cosas, que es Claro. manejar el títere, lo maneja con su cuerpo, con su expresión, pero además tiene que caminar como si fuese un actor, moverse adentro del escenario, Claro. ¿no? Dentro del escenario, digo, en el escenario. Pero además títeres del tamaño de un niño, o sea, estamos hablando de casi 60 Claro, centímetros. por eso los chicos decían que se asustaban porque Un tenían poco, el sí. tamaño. Los títeres se hacen del tamaño que quieras. Claro. Porque yo tenía un compañero en el Trinidad Guevara que él, un escenógrafo que hacía los títeres del San Martín, me dijo, los puedo hacer de cualquier tamaño. Se saca la medida de la persona, la altura y te impresiona cuando Y sí. pero Ahora- te trabaja la imaginación. Ahora ellos no cobran por autores, ¿Quién? los Los- títeres. No, porque No, ya están sé. hechos por escenógrafo. No. No, el No, ahí director. cobra tendría el que lo maneja. No, tendría que cobrar El que lo no, maneja. el que lo maneja trabaja, cobra Como como actor. actores, pero te quiero decir, los actores también tienen sus reglas, ¿eh? Mirá que, por ejemplo, un actor que está en off cobra una cosa, como Claro. los músicos que están en escena cobran distinto al una que está, cantidad, claro. porque se los considera que además no pueden estar así nomás, sino que están vestidos como se los viste a los actores o de acuerdo a lo que dice el director. Pero acá el actor cobra como actor y además cobra como que maneja el títere aparte. Sí, también. Ah, ahí sí, está. sí, 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 Que sí. eso entraría dentro de variedades o algo No, así. pero ¿no? te lo paga todo actor y después lo derivan, Claro, ¿viste? Eso es una cuestión de los gremios.
Es lo mismo que la música de Argentores, por ejemplo, que si viene música preexistente, Sí. Argentores le pasa a Sadaik. Claro. La pones en Argentores, pasa a Sadaik. Lo mismo le pasa a Sadaik si hay un recital con coreografía y le pasa la parte coreográfica a Argentores. Y cuando la música es original, queda en Eso Argentores. queda en Argentores, es compuesto para la obra. Claro. O sea, música que después si quiere sacar un CD, ya pasa a Sadaik. Pero la parte que está hecha teatral es donde se declaró primero. Queda. Lo mismo, por eso, claro, si lo usamos para una obra de teatro, fue declarada en Sadaik, lo que se recauda va a Sadaik. Y lo mismo en Argentores. Ahora, y por ejemplo, yo hago una coreografía para el teatro. Sí. Lo paso por Argentores, ¿no? Y después, esa misma coreografía la hago para un programa de televisión. Siempre queda declarada que fue para teatro y después se declara para la televisión, porque eso es audiovisual. Claro, pero cobras en... Es diferente, cobras, pero lo mismo es cobras. La misma lo que pasa es que la televisión, por ahí cobras un poco más. ¿Por qué? Porque tenés todo los canales que replican en el interior, en todos lados. En cambio, en el teatro es un solo lugar donde es esas funciones y nada más. Pero también pasa con los programas de televisión, como por ejemplo Chiquititas. Sí. Vamos a poner ese ejemplo, que se hizo para la televisión y luego se hace para el teatro. Sí. ¿No es cierto? Entonces ahí siempre es programa de televisión con luego la obra de teatro sale. ¿Me entendés? Ajá. Pero son dos cosas diferentes. Pero y vos tenés que declarar las dos cosas. Claro, te llama Argentores y te dice, vos mismo vas y decís, voy a hacer teatro con esta obra. El texto es siempre que sea lo mismo. Claro, ¿no? el mismo Porque texto. si vos es una adaptación para el teatro, es otra obra. Claro. ¿Me entendés? Sería una adaptación. Esa es la diferencia, que por lo general se hace, porque no se puede, cantidad de capítulos, imagínate, para hacer 1 hora y 15, 1 hora y media. Claro, pero una coreografía sí, tal vez puedes hacer la coreografía sí, por lo general de una canción, a lo mejor la llevas a la tele, haces esa canción con esa coreo. Sí, es muy adaptable las coreografías de la televisión al teatro, ¿no? Claro. Porque el teatro es un solo frente y la televisión tenés puesta de cámaras, de muchas cámaras. Y ahora con el tema de las obras verticales, ¿hay mucho movimiento? Sí, hay muchísimo movimiento, muchísimo trabajo, es otra herramienta, ¿no es cierto? Otra forma de ver audiovisual. También lo podés ver completo en YouTube, ¿no? Claro, pero ahí por eso se cobra en distintos lados. Una cosa para la televisión. Claro, el de Wanda lo pasan por Telefe y también por las plataformas. Por la televisión pasan todos los días, yo lo veo, un minuto. Sí, Está muy bien Wanda y está muy bien Maxi López, porque tienen uno de los mejores coaches que hay acá en Argentina, que ha sido el coach. A mí mucho no me gustan, ellos los demás sí, los actores, pero digo, todos los demás me gustan. ¿Sabés de dónde digo que están muy bien? Porque hay que llevar el peso de atraer a la gente en una pantalla, porque ya se sabe que hay mejores actores, mejores actrices, un montón de cosas. Por algo los eligieron a ellos. Claro. Porque no solamente porque tienen nombre, porque lo están haciendo bien y se preocuparon en buscar el mejor coach que los acompaña, se lo pagan ellos, por cada texto que dicen. Que fue, no recuerdo ahora el nombre del coach, que es el de Leo Baraglia, de todos ellos, uno de los mejores. Y me parece eso es preocuparse por ellos, ¿no? No quiere decir que vayan a ser grandes actores, porque hoy hay que los actores, los bailarines, los periodistas trabajan en todo lo que se les ofrece al mercado. Y que se preocupen ellos, no decir yo soy tal y bueno, agarro y que me den el texto y lo digo, listo. Que se preocupe el productor que confió en ellos. No, eso quiere decir que ellos quieren seguir haciendo ficción. Yo lo que noté, desde mi punto de vista, que está muy bien filmada, muy buena la iluminación, ¿viste cómo se ve? Y muy buenos los actores. Y los actores son buenísimos, todos. Pero ya se sabe que esos actores son buenísimos. Pero si yo saco a esos dos personajes, yo no sé si la gente lo mira. Y no. La atracción son ellos. ¿Sabés qué pasa? En la televisión es un negocio.
Sí. Y además no tiene alma. Si el negocio da, voy Sí. por acá. Sí. Lo rodeo de buenos actores, los actores les podrá... Es trabajo. Sí, sí, ¿no? Está Cecilia Gertie, está Sí. Bordón, o sea, me Sí. encanta el elenco. Pero lo que tiene es, como decimos, o sea, el carisma, lo que tiene Wanda, o sea, no es buena actriz, pero bueno, tiene eso que es lo Tiene algo. atrayente. Tampoco es buena conductora, pero hace rating. Sí, Y por ahí Sí. pones una buena locutora, una periodista no sé, que hizo gráfica, que hizo televisión, que hizo todo, y te hace cero. sí, ¿Me entendés? No te olvides que algunas que están haciendo rating en la televisión es porque están acompañadas de muchísimas cosas que les pone la televisión. Pero en el caso de Wanda, que está conduciendo, que algunos decían no, porque lo que hace un programa compaginado. No, ella se acerca, va, habla, genera cosas con los invitados. Eso lo genera ella, ¿eh? sí. Porque desde el personaje de ella generó en un programa de cocina, que no sé si sabe cocinar, que no tenés por qué saber en la tele, porque eso es un reality. Mientras vos estés informado, lo podés conducir. Después el público dice, ¿te miro o no te miro? Ella generó cosas con eso. Al público le encantaba ver, pero no es que el público quería aprender a cocinar, porque no, No, esto era un ella- show, era divertido. Pero por eso te digo, pero era- es un show, pero había un jurado importante. Sí, sí, El jurado sabía, ¿me entendés? sí, sí. Pero más bien que no vas a aprender a cocinar ahí, pero si después habría que hacer una encuesta, ¿qué es lo que le atrae a la gente de ahí? Porque la verdad es que no Para aprendés mí a cocinar era- nada. Pero era atractivo el show en sí mismo, eso de ir a comprar o que al otro se le queme algo, o que las preguntas que hacía ella, que si Por uno eso era... te digo, ¿viste? Ella Eso. hacía preguntas y generaba que lo levantaban en todos los portales. Sí. No tenía ayuda Y ella. otra cosa es que mucha gente lo veía en familia. Sí. Y para Y verlo los con muchos los- chicos empezaron sí. a gustar, les empezó a gustar la cocina. Yo estuve en Entre Ríos y hoy tengo Sí, un sobrino nieto de 10 Sí. años. Dice, ¿qué querés ser? Cocinero. claro. Y la madre me dice, ¿sabes qué pasa? Está enganchado con el programa de Wanda. Sí, sí, sí. No sé si con Wanda, con el programa estaban El los chicos. programa era un éxito en ese Ujú. sentido, o sea, Sí. era un combo de cosas, ¿no? Que Sí. para que un programa sea exitoso todo tiene que ser Sí. bueno, ¿no? Pero digo, Desde- no es lo mismo que el teatro, la tele, ¿viste? No, La no, tele no. no. Vos mirando la tele te levantás y vas a buscar algo o abrís la heladera, tomás Sí, algo. sí. En el teatro tenés que sentar en toda esa caja y prestar atención, que Sí. es muy difícil en esta época. Sí, ¿Me entendés? Pensar y pensar como lo que él hizo con los títeres ahí, ¿no? Claro. Lo que estábamos hablando con... es dejarte llevar, ¿no? Olvidarte Claro. de que estás en el teatro Claro. y la verdad te olvidás si tenés hambre, si dejaste algo en el fuego, te olvidas de todo, o sea, Claro, estás ahí. es como ir a ver un cuadro o una pintura, vos que estudiaste, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se hace para empezar a leer una pintura que yo llego y no sé nada? Bueno, lo mejor es no saber nada. Ujú. O sea que estoy Y- bien yo. Sí, y lo que uno a veces busca, por lo general, es que a ver qué quiso decir el artista. Y no hay que pensar en lo que quiso Ujú. decir el artista, Ujú. sino en lo que te produce a vos. Ujú. Entonces, el primer punto es, más allá de la información que vos tengas, es ver si algo te llamó la atención. Vos vas caminando y a lo mejor hay algo que te hace frenar, Ujú. ¿viste? Y una vez que vos te frenas, observar todo. Y hay cuadros que te pueden emocionar y vos no sabés bien Ah, por mirá qué. vos. Y después, yo en mi caso, le agregaría ver quién es el autor, el título. A veces el título te da un indicio a qué se refiere. No sé, hay un cuadro de un artista ruso que se llama La llegada del tren. Ujú. Y resulta que en el cuadro no aparece el tren. Mirá qué Aparece interesante eso, ¿eh? aparece la cara de la gente que Ajá. ve por primera vez un tren, una locomotora, Ajá. y está la persona que es la encargada de levantar Las valijas. sí, todo. sí, no, en realidad es gente ahí del pueblo Sí, que va a mirar que pasa el tren por claro, primera vez. por primera vez. Y vos ves la expresión de esa gente
y realmente que te lleva a un lugar que vos te imaginas todo. Te imaginas el tren, el vapor y Claro. todo. Y lo que sería ver por primera vez, como alguien que ve por primera vez un avión. Sí, te digamos, tenés que de dejar cerca. volar la imaginación. Pero digo, por ejemplo, yo he ido a exposiciones que, digo, entro y digo, bueno, voy a empezar por el primero, yo siempre empiezo al revés, nunca soy porque tengo un toque. Sí. Pero de repente veo que en una sola pintura hay muchísima gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos que sos crítica de arte, decís, y todos los otros, yo que soy un creativo también, digo, pobrecitos los otros que no los van a visitar. ¿Por qué todas esas mentes, digo, se fijaron en ese y no en los otros? Porque yo me quedo. Claro, hay dos ¿viste? cosas. Una, ¿Eso es técnico o es...? Dos cosas. Una, que por lo general te conviene empezar a ver las obras por cómo están puestas, Ujú. porque hay un guión, se llama guión curatorial. O Sí. sea, hay alguien que hizo un guión diciendo dónde va a ir cada cuadro. Porque Vamos a tiene una contarle, vos que relación. sabés tanto de esto, sabés que te admiro, que eso se usa un curador, ¿no? Sí, un curador. Que es el que Lo hace escribe, sí. el guión. Guión O sea, curatorial. Pero mirá qué bien lo que Y estás sabe contando. en qué lugar va cada cuadro porque tiene un sentido, Sí. ¿no? O sea, el curador es el que dice, hay un artista que tiene 50 obras, vamos a exponer 20. Ujú. Elige las 20 con un criterio, se reúnen, es muy laborioso todo, Sí. y arma un guión curatorial y dice, bueno, esta va así, en qué orden, la pared de qué color va, para que haga contraste o no, Claro. bueno, todo. Y cuando ¿La luz también tiene que ver? todo tiene que ver, y el color de las paredes también. Y cuando la gente frena en alguno, muchas veces la gente frena porque el otro frenó. Ajá. Entonces, si vos Le ves... falta personalidad ese. No, porque si yo voy caminando por la calle y miro para arriba, ya sí, se para todo el y mundo. todo mira para arriba. Bueno, a mí me ¿Viste? llamó la atención cuando entré, vi ese montón. Dije, pero mirá mi imaginación. Dije, pobre los demás. Quedaron No, solos. puede ser porque tal vez sea un cuadro llamativo en algún aspecto y a partir de eso se paró 1, 2, 3 y bueno, el resto dice, che, parémonos todos acá porque por algo será, Claro. ¿no? ¿Te lleva también, o te corta la imaginación el título de la obra? Porque si yo Te leo da el título... te da pistas, Ujú, es lo que yo me te decía lleva, del tren. ajá. Si yo no leo el título de la obra, miro a esa gente y digo, ¿qué están viendo? Ujú. Ahora cuando leo, dice la llegada del tren y ahí entiendo. Te da una guía. Sí, te guía. Que te orienta. quedás o no. ¿Te quedás o no Está si claro. lo entendés? Porque yo siempre me pregunté eso. Siempre cuando voy por allá por Plaza de Mayo, que hay Sí. muchas galerías. Soy vecino de ahí. Y digo, siempre hay uno que tiene más público. Yo siempre lo Sí. llevo al público, como si fuese una obra de teatro. ¿Y por qué? ¿Por qué estos otros, que son del mismo autor? Por lo Claro, general? pero bueno, puede ser porque Pero mirá qué justo es lindo una lo que le obra- enseñamos a los estudiantes de Sí. que todo lo que sea la pintura, el arte también tiene un guión. Sí, un guión curatorial. Porque sabés que hay gente que no sabe, por eso Sí. te lo pregunté. Sí. Sí, que Qué tiene- lindo todo lo que sabes. Bueno, Raúl, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, con otro autor muy interesante o autora que vamos a tener. Exacto, para seguir coleccionando. Por supuesto. Bueno, gracias a todos, nos vemos. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.